Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto que nos acompañe en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que en fin de semana hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días. Y vamos a iniciar, como todos los fines de semana, con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Cristina Gallego quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios globales de COVID-19 rozan ya los 179 millones desde que comenzó la pandemia y el número de muertes supera las 3.800.000, mientras que la situación empeora en África, donde el acceso a las vacunas continúa siendo un desafío. Sin embargo, las muertes por COVID mundiales bajaron un 12% en los últimos 7 días con respecto a la semana anterior, mientras que el número de casos cayó un 6%, con 2,5 millones de contagios registrados, la menor incidencia desde febrero de este año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la organización con sede en Ginebra ha expresado su preocupación respecto del control de calidad y de los resultados de los test de uno de los 4 establecimientos de producción de la vacuna Sputnik V que visitó en Rusia. La OMS, que junto a la Agencia Europea de Medicamentos evalúa la vacuna rusa para una eventual aprobación, ha expresado su preocupación por este establecimiento después de que Eslovaquia anunciara que venderá o donará 160.000 dosis de las 200.000 que había ordenado de ese inmunizante. La empresa ha afirmado en un comunicado que trabaja para resolver eventuales problemas y se ha mostrado dispuesta a una nueva inspección. Mientras tanto, la vacuna rusa ya ha sido aprobada en más de 60 países. Con respecto a la vacunación, las autoridades sanitarias suizas han recomendado que los menores entre 12 y 15 años se vacunen contra la COVID, después de que a principios de junio la reguladora de fármacos suiza Swissmedic autorizara el uso en este grupo de edad de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Las autoridades suizas han señalado que los jóvenes también deben tener la oportunidad de protegerse con una vacuna, aunque han destacado que la vacunación no ha de ser obligatoria para estos adolescentes y solo ha de administrarse a quienes lo deseen. La recomendación está especialmente dirigida a los jóvenes con alguna enfermedad crónica o para aquellos que convivan con una persona inmunodeprimida. En ensayos clínicos, la vacuna de Pfizer y BioNTech ha alcanzado una eficacia de casi el 100% en este grupo de edad, con la misma dosis que los adultos y una respuesta similar a la de los jóvenes entre 16 y 25 años, es decir, efectos secundarios leves que duran entre 1 y 3 días y que pueden ser más pronunciados tras la segunda dosis. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. En riesgo la salud de la población por la alimentación que se consume a diario. En este tiempo en que vivimos con el riesgo de enfermar en algún momento por COVID-19, es importante mantener una balanza en la alimentación diaria aunado a la realización de ejercicio y estilos de vida saludable. La enfermedad coronaria viene acompañada de múltiples factores que ponen en riesgo la salud y la vida, no solo en quienes tienen enfermedades crónicas y de tipo genético, también en quienes no tienen hasta este momento algún daño en su salud. Salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para tener un estado completo bienestar es responsabilidad de cada individuo. Debido al confinamiento aumentó la tendencia a inactividad física por largos periodos de tiempo, sin adaptar los hábitos de consumo, ha originado alteraciones en la alimentación que puede perjudicar al organismo. A 1 año y medio de la pandemia y en el encierro vivido, incrementó el consumo de alimentos altos en calorías, con ello la obesidad y sobrepeso, principales factores para presentar hipertensión y diabetes. El cuidar la alimentación en estos grupos de personas es fundamental, pero también con mayor énfasis en pacientes que enfermaron por COVID-19. Debe considerarse de alto riesgo nutricional. La intervención debe ser integrada en su tratamiento tanto en los que ingresan como en los que no a las unidades de cuidados intensivos.
La dupla sarcopenia-disfagia es consecuencia de la enfermedad grave, no siempre bien valorada ni manejada, señalaron expertos en la mesa de diálogo titulada Amistades peligrosas, desnutrición, obesidad y COVID-19. La doctora María Ballesteros, de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Complejo Asistencial Universitario de León, España, mencionó que los pacientes más graves, como son los mayores y los pluripatológicos con los síntomas de la enfermedad coronaria, tienen mayor dificultad en una alimentación adecuada, además de la respuesta inflamatoria de gran magnitud, por lo que presentan especial riesgo de desnutrición. Los especialistas se pronuncian por un abordaje socionutricional médico en pacientes pluripatológicos y con COVID-19, tanto para quienes tienen la enfermedad leve sin ingreso y para quienes ingresan a las unidades de cuidado intensivo de forma grave. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba sobre la pérdida de peso y masa muscular en pacientes que han transitado de manera grave por la enfermedad COVID-19. Los pacientes con COVID-19 pueden en primera instancia experimentar dos síntomas importantes que son la anosmia y la ageusia. La anosmia, pérdida del olfato; la ageusia, pérdida de la percepción de sabores. Eso influye, impacta en lo relativo a la alimentación adecuada, impacta en lo relativo al apetito, pero también cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, las patologías agudas o crónicas en general pueden cursar con pérdida del apetito. Entonces estos pacientes pueden tener una disminución significativa de peso corporal y particularmente de masa muscular, a lo cual se le conoce como sarcopenia. En esa pérdida de peso, en donde particularmente se pierde masa muscular, se pueden tener múltiples complicaciones, sobre todo en los pacientes que tienen mayor gravedad y que van a requerir, por ejemplo, ventilación mecánica asistida, porque los músculos respiratorios son fundamentales para la adecuada recuperación de estos pacientes, y ante la sarcopenia, entonces esta situación se vuelve mucho más compleja. Estos pacientes que han sido intubados también pierden mucha masa muscular, porque el metabolismo incrementado genera, entre otras cosas, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular. Y como te comentaba, para la recuperación de un paciente intubado, para lograr la extubación de ese paciente, se necesita mucha fuerza de los músculos respiratorios, que son una serie de músculos que nos ayudan a que la caja torácica tenga una movilidad adecuada, y particularmente los músculos intercostales y los músculos del diafragma juegan un rol fundamental en la recuperación de estos pacientes intubados. De ahí la importancia de la adecuada nutrición del paciente con COVID, no solamente del paciente con COVID que se encuentra ambulatorio, sino particularmente del paciente con COVID grave que se hospitaliza. Al paciente que se hospitaliza necesitamos asegurarle una adecuada nutrición y particularmente un adecuado aporte de proteínas, Belén, que le permitan resguardar y no perder la capacidad muscular, la masa muscular particularmente. Se debe realizar de manera preventiva, Belén, porque en pocos días se puede tener tal pérdida de la masa muscular que entonces el fenómeno contribuye a mayor gravedad y eventualmente pueda hacerse irreversible, en términos de que la gravedad de la enfermedad
lleve a mayor dependencia de la ventilación mecánica asistida, es decir, la intubación y la utilización de ventilador mecánico, y esto pues evidentemente puede convertirse en una situación de mayor severidad. Entonces, como bien tú lo señalas, es importante que desde el momento en que hacemos diagnóstico de COVID, vigilemos la adecuada nutrición del paciente, pero además no solamente el aporte de proteínas, también el cuidar la cantidad de carbohidratos y grasa que ingiere el paciente, porque recordemos que muchos de estos pacientes tienen enfermedades coexistentes como diabetes, hipertensión, etcétera. Muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento con corticosteroides y debemos cuidar los niveles de glucosa, Belén, porque con el uso de corticoides se eleva más la glucosa, y una glucosa descompensada en un paciente con COVID genera mayor gravedad de la enfermedad. COVID es una enfermedad que afecta a múltiples órganos y sistemas, pero el más afectado de todos, indudablemente, es el aparato respiratorio, los pulmones. Cuando los pulmones están importantemente afectados, Belén, estos pacientes van a requerir una rehabilitación pulmonar en su momento, y para lograr la rehabilitación pulmonar, indudablemente es fundamental la fuerza muscular, no solamente para salir del cuadro agudo de COVID-19, sino también para rehabilitar los pulmones, para disminuir el riesgo de que se genere fibrosis pulmonar y para que estos pacientes puedan reincorporarse a las actividades cotidianas. Mientras más pronto un paciente con COVID empiece a realizar actividad física, siempre y cuando tengamos certeza de que ya su capacidad respiratoria y cardiovascular lo permite, para no poner en riesgo órganos vitales como el corazón, tenemos que decidir el momento idóneo de la actividad física en estos pacientes, y mientras más pronto el paciente se reincorpore a sus actividades físicas, más pronto va a tener rehabilitación pulmonar y menor riesgo a mediano y largo plazo, por ejemplo, de fibrosis pulmonar, como antes lo comentaba. Siempre acompañados de la revisión médica y de la recomendación apropiada, porque en virtud del cuadro inflamatorio severo que sufre el paciente con COVID, órganos vitales como el corazón también pueden estar inflamados, sobre todo el músculo cardíaco, y entonces exponer al paciente a una actividad física de manera prematura o sin tener una adecuada evaluación cardiológica, por ejemplo, o cardiopulmonar, nos puede resultar contraproducente. Entonces, sí es muy importante la reactivación en la actividad física, pero hay que hacerlo con adecuado monitoreo médico y hay que hacerlo teniendo la certeza de que desde el punto de vista pulmonar y desde el punto de vista respiratorio o cardiovascular se está en las condiciones óptimas para poder reiniciar. Una pausa, regresamos con más información. La pérdida de peso y masa muscular se da en al menos el 22% de los pacientes que han tenido COVID-19, según lo revela un estudio. Un estudio reveló que 1 de cada 5 pacientes con COVID-19 sufrió una pérdida de peso grave, mientras que 73% tuvo un riesgo de sarcopenia, es decir, pérdida muscular. Entre los investigadores está la especialista Nicolette Wiersma del Amsterdam Medical Center. Se trata de un análisis de 407 pacientes hospitalizados con COVID en 4 instituciones universitarias,
donde se recopilaron datos durante las consultas dietéticas. Las quejas más comúnmente reportadas fueron disminución del apetito en 58%, sensación de estar lleno en el 49% y la dificultad para respirar en el 43%. 1 de cada 3 pacientes experimentó cambios en el gusto, pérdida del gusto o pérdida del olfato. Antes del ingreso hospitalario, el 67% de los pacientes presentaba sobrepeso. El 35% se caracterizó por desnutrición, principalmente por una pérdida de peso considerable. Se observó una pérdida de peso aguda grave en el 22% de los pacientes durante la estancia hospitalaria. La mayoría de estos pacientes ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Además, se advirtió un alto riesgo de sarcopenia en el 73% de los pacientes durante el ingreso hospitalario. Aunque las quejas nutricionales persistieron mucho tiempo después del alta, solo un pequeño grupo de pacientes recibió tratamiento dietético en fase de recuperación, informó Elizabeth Ortiz. La llamada nueva normalidad o la eventual normalidad a la que regresará la humanidad una vez que se supere esta pandemia de COVID-19 tardará en llegar, dicen los expertos. Un estudio reveló que 1 de cada 5 pacientes con COVID-19 sufrió una pérdida de peso grave, mientras que 73% tuvo un riesgo de sarcopenia, es decir, pérdida muscular. Entre los investigadores está la especialista Nicolette Wiersma del Amsterdam Medical Center. Se trata de un análisis de 407 pacientes hospitalizados con COVID en 4 instituciones universitarias, donde se recopilaron datos durante las consultas dietéticas. Las quejas más comúnmente reportadas fueron disminución del apetito en 58%, sensación de estar lleno en el 49% y la dificultad para respirar en el 43%. 1 de cada 3 pacientes experimentó cambios en el gusto, pérdida del gusto o pérdida del olfato. Antes del ingreso hospitalario, el 67% de los pacientes presentaba sobrepeso. El 35% se caracterizó por desnutrición, principalmente por una pérdida de peso considerable. Se observó una pérdida de peso aguda grave en el 22% de los pacientes durante la estancia hospitalaria. La mayoría de estos pacientes ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Además, se advirtió un alto riesgo de sarcopenia en el 73% de los pacientes durante el ingreso hospitalario. Aunque las quejas nutricionales persistieron mucho tiempo después del alta, solo un pequeño grupo de pacientes recibió tratamiento dietético en fase de recuperación, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez señala que los pacientes graves con COVID-19 mayores de 60 años tienen mayor riesgo de tener pérdida de masa corporal, por lo que deben estar vigilados por un equipo de nutrición. Recordemos que la mayor parte de pacientes con COVID-19 que se presentan con gravedad y que se presentan con riesgo de necesidad de hospitalización o de letalidad son pacientes mayores de 60 años de edad. A partir de los 60 años de edad, la sarcopenia puede volverse más importante en el ser humano de forma natural. Entonces, se juntan 2 factores: la gravedad que el COVID puede generar en pacientes en estos grupos de edad, pero además también una condición nutricia que puede de antemano estar en deterioro. Por ese motivo, tienes toda la razón, es importante el manejo integral del paciente con COVID, en donde, si bien los médicos jugamos un papel importante, también el equipo de nutrición juega un papel fundamental, y sobre todo en el paciente grave. Ahora, acabamos de escuchar una cápsula informativa muy importante de Rocío, en la que se hacen sugerencias nutricias respecto de el tipo de sustratos que requiere también el sistema inmune para un adecuado funcionamiento. Y ahí, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina B, sobre todo vitamina B12 y vitamina B1, y el zinc juegan un papel fundamental, de tal manera que los alimentos deben asegurarse en lo relativo a los pacientes, por ejemplo, ambulatorios,
porque eso puede ayudar no solamente a evitar la sarcopenia, sino también a generar un aporte de nutrientes, sustratos óptimos para el sistema inmune. Además, algunos de estos síntomas, aunque la mayor parte de los pacientes se recuperan en alrededor de 2 semanas, máximo 3 semanas, pero existe un grupo de pacientes que puede tener un estado más prolongado de agencia o de anosmia, lo cual sí impacta en la característica óptima de la nutrición, sí impacta porque reduce el apetito, reduce el gusto por nutrirse, y estos pacientes además están en un estado de ansiedad persistente porque se preguntan en qué momento van a recuperar el olfato, en qué momento van a recuperar el gusto, sobre todo si ya han transcurrido 4, 5 o 6 semanas y esto no ocurre. En ese sentido, la estimación es que aproximadamente el 10% de los pacientes que sufrieron trastornos del olfato o trastornos del gusto por COVID-19 podrían tener un síntoma prolongado como síntoma residual y como parte de lo que conocemos como COVID largo. Y en ese sentido, bueno, también es invitar a las personas que han estado en esa condición a que acudan a recibir atención médica, porque lejos de lo que se piensa de que esto no tiene un tratamiento o no hay casi nada que ofrecerles a los pacientes, realmente sí hay mucho que ofrecerles a los pacientes que tienen, por ejemplo, anosmia. Los pacientes que han perdido el olfato, por ejemplo, en primer lugar, el médico debe descartar que aparte del COVID, existe alguna otra patología existente que llevó a esta condición de pérdida del olfato y que el COVID la haya precipitado. Por ejemplo, hay pacientes con sinusitis crónica que por esa condición pueden tener trastornos en el olfato, o hay pacientes que toman de manera prolongada algunos fármacos por patologías preexistentes, y hay fármacos que pueden provocar trastornos tanto en la percepción de sabores como en la percepción de olores. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener alteraciones en el sistema nervioso central, por ejemplo, convulsiones, y que toman medicamentos como la carbamazepina, y eso genera o puede generar trastornos en el olfato y trastornos en la percepción de sabores. Entonces, no hay que quedarnos solamente con la idea y el diagnóstico de que fue el COVID el responsable. El COVID pudo haber precipitado un trastorno de esta naturaleza, pero de fondo también puede haber otras patologías que es muy importante resolver para que de igual manera se pueda recuperar este sentido del gusto y de la olfacción. Vamos a Colombia, saludamos a nuestro compañero Richard Quiñones, reportero de Oriente Noticias en Bucaramanga, para que nos actualice información. Un saludo especial para ustedes allá en México. Les ofrecemos el resumen de las noticias en torno al COVID-19 en Colombia. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, los puntos en donde más se registran contagios en las últimas horas. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, en Colombia se reportaron 29.945 nuevos casos de coronavirus. Esto luego de que se procesaran 106.889 pruebas, lo que equivale a 49.996 pruebas PCR y 57.893 pruebas de antígenos. El país a la fecha se ha procesado 18.557.906 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 3.859.824 casos de coronavirus confirmados
confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 596 fallecidos más por el coronavirus, de los cuales también 521 corresponden a días anteriores. Con esta actualización, la cifra de fallecidos en Colombia asciende a 98.856 muertos. En las últimas 24 horas, además, se reportan 24.136 pacientes recuperados. Mientras tanto, ya son más de 3.586.927 pacientes que a la fecha se han recuperado totalmente del COVID-19, superando la enfermedad en esta región. En total son 160.041 casos que se han mantenido como activos a la fecha. Mientras al avance de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación continúa. Las autoridades informaron que en el país se ha ampliado a 3.721.838 dosis de vacuna contra el COVID-19. La cifra, pues esto corresponde a la primera y segunda dosis. Colombia ha batido un nuevo récord en torno a la vacunación contra el COVID. En la última jornada de vacunas inyectaron a más de 330.827 personas, de las cuales 175.000 corresponden a la segunda dosis. De esta cifra, 4.855.000 corresponden a la segunda dosis. También en las últimas horas han reportado estas generalidades del avance. La meta que se ha fijado a partir de esta situación es llegar a 57.000 dosis aplicadas antes de finalizar el mes, y presten mucha atención a esta gráfica porque para avanzar en el proceso de inmunización de rebaño en territorio colombiano llegan alrededor de 254 días para llegar al 70% de la inmunidad. Por ahora es la información que manejamos desde Colombia. Un abrazo para todos ustedes allá en México. Continúen en el estudio. Una pausa, regresamos con más noticias. ¿Cuál es la prevalencia de muerte por COVID-19 entre hombres y mujeres? Nuestra compañera Isaura López Villalobos investigó y nos presenta el siguiente informe. Desde que surgió la pandemia COVID-19, los hombres han sido los más vulnerables al virus del sistema agudo respiratorio severo coronavirus 2, SARS-CoV-2. Los diagnósticos, los casos confirmados, las complicaciones, las hospitalizaciones y decesos es más en este género. La perspectiva de género en determinadas enfermedades es una realidad en todo el mundo y ahora más con COVID-19. Los diferentes diagramas realizados por el Sistema Mundial de Salud para identificar factores de riesgo con el hecho de marcar sexo hombre y sin antelación de alguna enfermedad crónica degenerativa ya es un factor de riesgo. Aunque la COVID-19 no ha hecho distinción en los países ricos, medianos y de bajo ingreso, en cuestión de sexo sí. Estudios internacionales muestran que los hombres tienen más síntomas de la enfermedad, mayor grado de complicación hospitalaria y que requieren más tratamiento, y la tasa de mortalidad es alta. En este tiempo transcurrido de la emergencia sanitaria internacional, ha surgido más investigaciones con perspectiva de género, marcando una línea en las políticas públicas de salud mundial. Los estudios realizados tienen como indicadores sexo, edad y factores de riesgo. La edad, debido a la inmunidad desgastada y a enfermedades crónicas en mayores de 60 años como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y aquellas relacionadas con el tabaquismo. La letalidad de la pandemia por edad en los hombres está al parecer marcada en 3 segmentos: en los de 60 a 69 años, 70 a 79 años y en los de 50 a 59 años. Otro estudio internacional muestra algunas características de por qué el SARS-CoV-2 afecta más a los hombres que a las mujeres. 1. El virus tiene una alta capacidad de pasar desapercibido para el sistema inmunitario innato y colocarse hasta zonas del cuerpo más vulnerables antes de que suene la alarma. 2. El sistema inmunitario adaptativo de los hombres envejece mucho más rápido que el de las mujeres y ellas tienen un sistema inmunitario adaptativo muy robusto, muchos de cuyos genes se alojan en el cromosoma X.
La revista Science, en el artículo Diferencias sexuales en las respuestas inmunitarias, plantea que la COVID-19 mata casi 2 veces más hombres que mujeres debido a las diferencias en la respuesta inmunitaria entre ambos sexos. La edad adulta tiene mayor riesgo de muerte en ambos sexos, pero en todas las edades por encima de los 30 años, los hombres tienen un riesgo de mortalidad más significativo y los de mayor edad son los más vulnerables. Además de que existen posibles mecanismos biológicos del sesgo sexual masculino que afecta la gravedad de COVID-19, en particular a las respuestas inmunes. El estudio señala los cromosomas sexuales. El cromosoma X contiene varios genes para el correcto funcionamiento del sistema inmune, lo que explicaría las distintas reacciones del sistema inmune de mujeres y de hombres al coronavirus. Informó Isaura López Villalobos. Hombres en cuidados intensivos tenían hasta 2.5 veces más complicaciones por COVID-19. Las complicaciones por coronavirus fueron hasta 2.5 veces mayores en hombres que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos, señala una investigación de la Universidad del País Vasco titulada COVID-19 y género, certezas e incertidumbres en la monitorización de la pandemia. Las complicaciones de la infección, así como su mortalidad, fueron claramente más frecuentes entre los hombres a lo largo de las 3 olas. La tasa de infección por la COVID-19 fue superior en mujeres en las 3 olas de la pandemia, llegando a constituir un 65% de las infecciones durante abril y mayo de 2020. Pero las diferencias entre sexos en las distintas olas de la epidemia se incrementaron en las hospitalizaciones, donde las tasas de hombres mostraron ser hasta más del 50% más altas que las de las mujeres. Con respecto a los síntomas de la COVID, la fiebre, tos y disnea fueron más frecuentes en hombres frente al dolor de garganta, vómitos o diarrea que se presentó más en mujeres. El análisis desagregado por sexo ha permitido identificar diferencias entre hombres y mujeres en el diagnóstico, presentación y gravedad de la COVID que ayudarán a un mejor abordaje clínico y epidemiológico de la enfermedad. Sin embargo, las fuentes oficiales presentan importantes lagunas con la información desagregada por sexo. Por ello es necesario avanzar en la inclusión de la perspectiva de género en la estadística sobre COVID-19, advierten los investigadores, informó Elizabeth Ortiz. ¿Por qué se está registrando un mayor número de casos de COVID-19 en hombres? ¿Por qué enferman de manera más grave? Y también ¿por qué hay un mayor índice de mortandad en los varones? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace la siguiente reflexión. Hay una proporción un poco mayor de hombres enfermos por COVID de forma acumulativa a lo largo de la pandemia que de mujeres. La mayor parte de países reporta una proporción de 55% varones, 45% mujeres. Fíjate, solamente el caso de México, durante el primer año de pandemia, en México el 55% de los afectados por COVID-19 fueron hombres, mientras que el 45% mujeres, aproximadamente. Pero aunado a la anterior, tengo aquí algunas cifras relacionadas con el primer año de pandemia en México y, por ejemplo, el caso de quienes requirieron hospitalización. Los hombres tuvieron que hospitalizarse 104.800 aproximadamente, mientras que el caso de las mujeres requirieron hospitalización solamente 62.000 mujeres. Estas son cifras oficiales. Es decir, que mientras que la totalidad de casos se equiparan casi a un 50 y 50%, ya cuando hablamos de gravedad, los que requirieron hospitalización, 104.000 versus 62.000, primer año de pandemia. Y cuando hablamos de quienes requirieron hospitalización en áreas de cuidados intensivos, tenemos 10.820 hombres contra
5.801 mujeres, es decir, el doble de quienes requirieron hospitalización en unidades de cuidados intensivos fueron varones en contraposición con mujeres. Entonces, sí, todo parece indicar que además de que los hombres tienen mayor infección por COVID-19, también tienen mayor gravedad por COVID-19. La explicación habitual en la mayor parte de estudios es la proporción de comorbilidades. Es más alta en los hombres, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o comorbilidades múltiples. Y por otro lado, Belén, la posibilidad de que exista mayor disciplina en las mujeres respecto del uso de cubrebocas, respecto de medidas para no exponerse a la infección, y cuando una persona hace un mayor esfuerzo para no exponerse y aún así enferma por COVID-19, quien hizo ese esfuerzo probablemente tenga menor carga viral, menor carga del inóculo, para corregir, menor carga del inóculo, porque una persona que se infecta de COVID, a pesar de haber estado utilizando cubrebocas, si en algún momento hubo un descuido menor en el uso de cubrebocas, de cualquier manera es posible que la cantidad de virus inoculados en el evento en que ocurrió la infección sea menor que quien no portaba un cubrebocas. Entonces todo eso puede ser un factor que influya con respecto a la gravedad de presentación del COVID-19. Pero la más importante, Belén, es lo referente a las comorbilidades, que se estima son más altas en los varones que en las mujeres en todo el mundo, en particular las que acabo de comentar, y una muy importante, obesidad. Hay algunos factores considerados como relacionados a la genética. Por ejemplo, hay una mayor proporción de hipertensos hombres que mujeres. Hay una mayor proporción de enfermedad cardiovascular en general en hombres que en mujeres. Y también es posible que los estilos de vida, Belén, la obesidad es más frecuente en hombres que en mujeres, con variaciones en algunas poblaciones, ¿no? También esto hay que señalarlo, pero también en general, en un sinnúmero de países, Belén, existe más disciplina de las mujeres para la prevención, para la detección oportuna y para la atención más temprana a sus estados de salud. Las mujeres frecuentemente nos ponen el ejemplo de acudir oportunamente a detección de cáncer de mama, oportunamente a detección de cáncer cérvico-uterino, están atentas a lo relativo a estilos de vida saludables, etcétera, lo cual en menor proporción es cumplimentado por los varones, y creo que esa debe ser una llamada de atención para que los varones también estemos atentos a cuidar nuestro estado general de salud, ¿no? Sobre todo esas enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles que requieren de mucha atención y que en su momento cobran factura cuando existe un cuadro agudo que puede exacerbar la gravedad o el estado de salud de determinada persona. Hipertensión y diabetes son las más importantes. Si revisamos las casuísticas de COVID-19 y si vemos las casuísticas de letalidad y de mortalidad, nos vamos a encontrar que inmediatamente enseguida de la edad, mayor de 65 años, por ejemplo, inmediatamente como factor de riesgo está enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad y enfermedades pulmonares crónicas.
En Colombia, la pandemia ha dejado ya 100.000 muertos. La pandemia ha sumergido a Colombia en un abismo con más de 100.000 muertos y casi 4 millones de contagios, sin que se vislumbre el fin del tercer pico que desde hace casi 3 meses tiene desbordados los hospitales del país. Las muertes se incrementaron en las últimas semanas y tan solo en los primeros 20 días de junio sumaron 11.160 con una media de 558 diarias. El país acumulaba hasta este domingo 99.934 fallecidos y este lunes se superarán los 100.000, mientras los contagios acumulados son de 3.945.166. Pese a que desde el comienzo una de las prioridades del gobierno de Iván Duque fue evitar a toda costa las muertes, la pandemia se mueve a su propio ritmo y el país ocupa hoy el 10º puesto mundial tanto en defunciones como en contagios. Según el viceministro de Salud Pública Luis Alexander Moscoso, el tercer pico de la pandemia, el más mortífero de todos, que comenzó en Semana Santa, tuvo un descenso importante a partir del 20 de abril, pero en mayo se produjo un hipercontagio, consecuencia principalmente de las protestas contra el gobierno que comenzaron el 28 de abril, lo que dio pie a un repico, como dijo el funcionario. Para las autoridades, las elevadas cifras de contagios de junio, que rondan los 30.000 diarios, son todavía consecuencia de la agitación social de mayo. El 8 de junio se produjo además la reactivación económica total en las grandes ciudades, lo que según epidemiólogos también ha contribuido a que la pandemia se mantenga en la meseta actual. Según datos del Ministerio de Salud, hasta el domingo habían sido aplicadas más de 14,9 millones de vacunas. De estas, 4,7 corresponden a segundas dosis. La vacunación en Colombia, dirigida a 35,2 millones de personas, que equivalen al 70% de la población, para alcanzar la inmunidad de rebaño, empezó el 17 de febrero con muchas demoras y tropiezos, pero desde entonces se ha acelerado y algunos días han sido aplicadas cerca de 350.000 dosis. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con más información. Esta semana hablamos precisamente de la prevalencia de la enfermedad COVID-19 en hombres y por qué son más susceptibles a enfermar de manera grave. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos amplía esta información. Desde la aparición de la COVID en el mundo se han realizado diversos estudios sobre el efecto de la COVID-19 en ciertos grupos de edad y por el género. Se sabe que la edad es uno de los principales factores de riesgo, como se observó desde el principio. Se debe principalmente a una inmunidad ya muy desgastada y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas en la población adulta mayor. El otro factor en la mortalidad debido a la COVID-19 que ha revelado los estudios es el género, donde existen significativas diferencias en función del sexo. Los hombres tienen un mayor riesgo en comparación con las mujeres. Según los especialistas, esto podría deberse a las hormonas sexuales, que parecen ser clave para adaptar la respuesta inmune del organismo. Los datos desglosados por sexo para COVID-19 en algunos países muestran una igualdad en el número de casos entre un género y otro. Sin embargo, parece haber diferencias de sexo en la mortalidad y vulnerabilidad a la enfermedad. La evidencia emergente sugiere que mueren más hombres que mujeres, posiblemente debido a inmunología basada en el sexo. En agosto del año pasado se publicó en la revista The Lancet un estudio sobre el efecto de la COVID-19 tanto por género como por edades en diferentes países como Inglaterra, Gales, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Corea y España. Se observa que a partir de los 15 años, los hombres tienen claramente las de perder. Algunas de las conclusiones a las que han llegado los expertos es que el virus SARS-CoV-2 tiene una gran capacidad de pasar desapercibido para el sistema inmunitario innato y colarse hasta zonas del cuerpo vulnerables antes de notarse que está en el organismo. También explican que el sistema inmunitario adaptativo de los hombres envejece mucho más rápido que el de las mujeres y que las mujeres tienen un sistema inmunitario adaptativo muy fuerte, informó Rocío López Fonseca.
Los hombres en general, dicen los expertos, no llevan un control de sus enfermedades o padecimientos, particularmente de la diabetes mellitus y de obesidad. Es por ello que pueden enfermar de manera más grave cuando tienen algún padecimiento, de acuerdo a lo que ha explicado esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Ante la circunstancia de estar con descuido en el control de estas enfermedades, hay otro factor, Belén, no completamente definido, porque ha cambiado un poco lo relativo al tabaquismo. Históricamente el tabaquismo era mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. Sigue siéndolo, pero hay también algunas poblaciones que ahora tienen una proporción similar de tabaquismo entre hombres y mujeres. Entonces también cabe la posibilidad de que la enfermedad pulmonar previa, sobre todo en la modalidad de enfisema y bronquitis crónica, que se asocian mucho a tabaquismo, puedan estar más prevalentes, presentes en el hombre que en la mujer. Claro. Y puede tener que ver exposición a medio ambiente contaminado, a veces por actividades laborales, pero también puede tener relación con el abuso del tabaco, con tabaquismo. Es posible que por ese motivo también la obesidad mayor en el hombre, prevalente en el hombre, esté relacionando la mayor letalidad y la mayor gravedad con necesidad de hospitalización en el caso de los varones. Y también hay aspectos culturales que quizás deberíamos explorar un poco más desde el punto de vista académico, y hay culturas, hay sociedades en donde el hombre es más reticente a ir oportunamente a hospitalizarse. Y frecuentemente la familia tiene que insistir en que el cuadro clínico está evolucionando a mayor gravedad, tiene que ir al hospital, y a veces persiste la resistencia y la reticencia de los varones a acudir a la hospitalización. Deberá explorarse con mayor profundidad si diferencias en la respuesta inmune podrían también estar participando en la mayor gravedad y letalidad de COVID-19 en el caso del hombre respecto de la mujer, porque eso puede abrir una veta de conocimiento y de investigación en relación a tantas cosas. Por ejemplo, a si debería existir entonces alguna diferenciación en cuanto a los esquemas de vacunación por género o por grupos de riesgo. Por ejemplo, todavía no está plenamente explorado si la respuesta inmune después de vacunación es diferente entre personas con sobrepeso y obesidad comparativamente con quienes tienen peso ideal. Es muy probable que haya menor respuesta en quienes tienen sobrepeso y obesidad, porque eso sí lo hemos visto con otros biológicos, como influenza, por ejemplo. Y entonces en poblaciones en donde los porcentajes de sobrepeso y obesidad son muy altos, habría que explorar esa situación, porque puede generar conclusiones para diferenciar las estrategias en base a factores de riesgo. Pero tampoco se ha explorado con detalle lo relativo al género, lo cual podría significar también estrategias académicamente diferenciadas, no socialmente diferenciadas. Claro. Entonces, creo que hay muchos aspectos que bien conviene explorar desde el punto de vista académico respecto del género y el comportamiento en específico de
de COVID-19. Ya lo vimos desde el punto de vista clínico, ya lo vimos desde el punto de vista epidemiológico. Efectivamente, la mayor parte de las publicaciones coinciden en lo que hemos comentado, pero ahora es los porqués, incluyendo lo inmunológico, lo molecular. En alguna ocasión, incluso en esta mesa de trabajo, Belén, platicamos de una publicación que sugería que existe una mayor concentración en células endoteliales de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor, la puerta de entrada para este virus SARS-CoV-2, y de igual manera en las células del árbol respiratorio en el hombre comparativamente con la mujer. Y también se ha explorado y encontrado que la presencia de este receptor es directamente proporcional con la edad. A mayor edad se ha encontrado mayor receptor. Y también se han encontrado algunas diferencias en la cantidad de receptores con respecto a raza. Por ejemplo, en la población de raza afroamericana en los Estados Unidos se encontró una mayor concentración de este receptor comparativamente con la raza caucásica anglosajona, ¿no? Esas diferencias se deben seguir explorando, porque todo eso puede ser un factor contribuyente a la diferenciada forma de presentación de esta enfermedad y de otras muchas enfermedades. La reapertura, probablemente con aforo limitado en bares, se ha dado y ya se ha autorizado. A ver, veamos, hay una situación. A un bar acudes a tomar una bebida embriagante, 2 o 3. Es frecuentemente a lo que las personas acuden o acudimos a un bar a convivir, a disfrutar, pero son espacios en donde la sana distancia seguramente no será la constante, como también el cantar, el hablar, la convivencia, y luego con unas copas o con unas copas de más, estas medidas preventivas se perderán invariablemente. Entonces, todo eso, Belén, preguntémonos si por motivos culturales, etcétera, se da con mayor frecuencia en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Y entonces también lo social, lo cultural, tendrá una influencia en el comportamiento de la pandemia con relación comparativa entre hombres y mujeres en el género. Antes de despedirnos, vamos a Suecia. Anxo Lamela Conde, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como en la mayoría de países europeos, en Suecia el número de nuevos casos de coronavirus ha experimentado una fuerte caída en las últimas semanas, con una incidencia semanal de 131 por 100.000 habitantes los últimos 14 días. Y lo mismo ha ocurrido con los ingresos hospitalarios y las muertes. Suecia, que ha elegido una estrategia más laxa, ha empezado a levantar restricciones desde principios de junio. Los bares y restaurantes pueden abrir ahora hasta las 22:30, 2 horas más, y se ha elevado el número de personas permitido en actividades culturales y en eventos deportivos, que en algunos casos pueden llegar hasta las 500. La desescalada continuará en otras 4 fases más hasta después de septiembre, cuando está previsto que se eliminen las últimas restricciones. Suecia, el más afectado de los países nórdicos por la pandemia, ha registrado hasta ahora 1,08 millones de casos y 14.574 muertos. Su tasa de mortalidad es de 141,70 por 100.000 habitantes, 3 veces más que Dinamarca y 9 que Noruega y Finlandia, pero por debajo de los países más afectados en Europa como Reino Unido, Italia, España, Francia y Bélgica. El 52,4% de los suecos ha recibido la primera dosis de la vacuna y el 29% las 2. Reportó desde Dinamarca Anxo Lamela para el programa Coronavirus, la pandemia.
De esta manera llegamos al final de este programa especial de fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana, domingo, donde también haremos una recapitulación de lo presentado a lo largo de esta semana. Gracias y hasta entonces.